De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Voy a poner en contexto antes de incorporar a nuestro invitado para esta primera entrevista, a Diego Arias, quien es periodista colombiano, analista político. Me parece que el enfoque de bbc.com es muy acertado con relación a este último episodio de violencia, una tensa semana en Colombia. Y reseñan acá, recuerdan además, bueno, que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada. Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales, rezan por Miguel Uribe Turbay. Este senador de 39 años del Partido Centro Democrático permanece grave, como lo también reseñábamos en el primer repaso informativo, en esa clínica y tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá. Su salud es reservada y aquí me detengo para ya incorporar a Diego Arias. Bienvenido, buenas tardes. Gladys, muy buena tarde para usted, para la amplísima audiencia a esta hora del día. Muy honrado por la invitación. Y tengo que decir que como colombiano, con un profundo dolor, pero también una enorme preocupación por lo que significa este hecho, estamos en presencia de un diagnóstico clínico, médico, de pronóstico absolutamente reservado al que se le atribuye que el doctor Miguel Uribe, precandidato presidencial, pueda sobrevivir, se le atribuye literalmente a que ocurra un milagro. Ujú. Y la esposa así lo dice también, ¿no? Consternada Colombia, pero también por lo que representa este hecho de violencia, de un pasado pues que sin duda pues ha marcado y ha traumatizado a muchos, sobre todo de la década de los 80, por ejemplo, fueron los peores años de violencia dentro del marco también del narcotráfico. De igual forma, narcotráfico mezclado con política, al final, bueno, esto que representa para ustedes y lo que también fueron las declaraciones recientes a propósito del hecho del presidente Gustavo Petro. Pues Gladys, usted lo ha dicho muy bien y para la audiencia que tenga ese contexto muy rápidamente, solo en el periodo más grave, en cuando el narcotráfico decidió desafiar al Estado colombiano en cabeza de Pablo Escobar, fue que ocurrió una serie de atentados a personalidades, periodistas, miembros de la Policía Nacional y candidatos presidenciales. Eso ocurrió más exactamente, venía acumulándose, como usted lo dijo, en la década de los 80, pero digamos, se produjo toda esta situación tan difícil de desestabilización y de muerte de precandidatos en la década de los 90. De manera que ahora que ocurre este atentado, hacía muchos años, muchos, imaginémonos todos de esa época del 90 ahora, en la que un atentado de este tipo no había sucedido. Teníamos, por supuesto, la referencia de otro tipo de violencia, de hechos terroristas, sin duda porque Colombia no ha superado esta condición de violencia, pero esto insinúa la posibilidad, si no se corrige el rumbo de temas de seguridad pública en Colombia, pero sobre todo del discurso político que está mediando las relaciones entre el gobierno y el resto de los ciudadanos, podemos llegar a estar en una circunstancia donde esto se repita. Claramente, yo lo tengo que decir, yo soy como muchos colombianos de los que cree que este país necesita cambios y reformas, Gladys, y profundas y democráticas, pero no compartimos para nada este tono del presidente de la República como primera autoridad, como un factor que debiera ser de unidad de toda la nación, en términos de descalificar a cualquier opositor o a cualquier persona que no esté de acuerdo. Y la lista es larga de esa violencia verbal, que es el primer paso para que Ujú. se pueda incitar a la violencia física. Incluye calificativos de nazi, de niño blanco, de riquito, de Wow, fascista, qué de fuerte. ampón, de HP, etcétera. Y sin Ujú. duda, este tipo de actos solo tienen la posibilidad de prosperar cuando incluso desde el mismo poder, desde el mismo gobierno, se está alentando un lenguaje de descalificación y un lenguaje verbalmente ofensivo y violento, porque es un lenguaje Sí. violento. Que contribuye a la división, a la separación, a la confrontación entre hermanos, exactamente, ¿no? Esa polarización tan tóxica que lo que hace es un gran daño a las naciones. Dentro de ese propósito que usted comenta, ese objetivo común de supuestamente estar mejor, pues ocurre todo lo contrario. Colombia vive una tensa disputa política, como se sabe, la hemos reseñado muchas veces acá, protagonizada ahora por el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, quien, por cierto, se pronunció y en defensa del menor, ¿no? Que atacó, en este caso, pues, a Uribe Turbay.
Y eso hizo reaccionar a muchos además porque, bueno, se puede interpretar, ¿no? Más bien como quizás una tendencia a, hasta victimizar, ¿no? Al atacante. Y ahí también me quisiera detener a revisar con usted porque es delicado, es un menor sin duda, pero el trasfondo de esto, ¿no? La complejidad de esto y cómo debería más bien responder el jefe de Estado en la línea que estamos Yo en viendo. este tema, Gladys, quiero ser muy honesto. Creo Por que, favor. por supuesto, lo esencial del discurso presidencial tiene que ser la solidaridad con la víctima, con la familia, el llamado a que esta violencia no prospere y todos estamos esperando un compromiso, digamos, del propio presidente en relación a desescalar este lenguaje y esta dinámica, digamos, de violencia verbal. Pero en lo que hace a este joven, creo que es una situación compleja e igualmente dolorosa porque que un joven a los 14 años, como ocurrió en la época del narcotráfico, esté al servicio del narcotráfico, esté haciendo estas acciones de violencia, yo también coincido en que es un fracaso moral y es un fracaso político del conjunto de la sociedad. Está en discusión, Gladys, aquí hay un sistema que se conoce como el de responsabilidad penal de adolescentes y algunos insinúan que respecto de algún tipo de delito que cometen los jóvenes no debiera haber concesiones en cuanto a la pena independientemente de la edad que se tenga, y eso vale la pena, digamos, revisarlo en presencia de violencia sexual y en el tema, digamos, del asesinato. Pero creo que el presidente hizo bien, digamos, en colocar en un contexto de cuestionamiento moral colectivo el que Ya, un joven a los 14 años esté en esta circunstancia. Es un joven que incluso estuvo vinculado, Gladys, a un programa que llama Jóvenes en Paz del Gobierno Nacional y desertó, digamos, de ese programa, pero más allá de eso, por supuesto, no puede quedar la sensación de que hay algún tipo de solidaridad con el victimario, sino un contexto comprensivo, profundamente humano, de algo que también tiene que doler, y es que un joven esté a los en eso. 14 años asesinando a otros semejantes. Sin duda, entiendo el enfoque perfectamente y de acuerdo. Ahora bien, ¿qué hay detrás de ese joven, no? Porque generalmente esos jóvenes los usan. ¿Quién podría estar o qué podría estar detrás de que sí representa una amenaza mayor para Colombia? ¿Hacia dónde están apuntando? Gladys, tú eres una amplia conocedora de la realidad colombiana y sabes que en un contexto en el que Colombia está atravesada por múltiples violencias, es especular, decir de dónde proviene la autoría intelectual de este hecho violento, que todo, insisto, todos estamos lamentando, independiente del lugar político en que se esté a favor o en contra del Ujú. gobierno, porque pueden haber motivaciones personales que uno no conozca, puede haber lógicas vinculadas al narcotráfico, puede ser una acción desde las guerrillas del ELN, las disidencias de las FARC, puede ser también un hecho promovido por sectores oscuros que quieren enrarecer el El momento ambiente. político del país que dentro de meses ya estará propiamente en una dinámica, digamos, electoral para elección del Congreso y de la presidencia. Puede tratarse incluso de una confusión. Resulta increíble cómo aquí ha habido incluso personas que han sido asesinadas y después la investigación concluye que hubo una confusión respecto de la persona a que iba a ser asesinada, aunque en este caso una persona pública parada en una tarima como que no admite de todas formas la posibilidad de la equivocación, pero es muy temprano, pero sí es Ujú. absolutamente necesario, Gladys, que el país en el menor tiempo posible pueda saber de dónde proviene, digamos, este tipo de situación que está desestabilizando la tranquilidad y en un momento en el que también hay un conflicto, Gladys, usted bien lo conoce y lo ha descrito en ocasiones anteriores, hay una tensión en relación a los equilibrios de poder, Sí. el presidente caminando en los límites, digamos, de la separación de esos poderes, intentando imponer algunas ideas como la llamada consulta popular, la reforma. Entonces, un momento absolutamente difícil y que reclama de todos en Colombia, desde el más humilde ciudadano, pero principalmente de quienes están en el poder y en las élites, digamos, del poder, una responsabilidad inmensa para que no coloquen a Colombia en una situación de crisis y camino a una situación que no sabríamos cómo puede terminar. Totalmente. Gracias, por haber estado con nosotros, haber compartido, por supuesto, la información y punto de vista como periodista colombiano, como analista político. Diego Arias, seguiremos con ustedes, por supuesto, revisando la realidad de un país, además, que de una u otra manera influye, por supuesto, también en Venezuela, en la comunidad venezolana. Vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos y entre otras para tocar el tema de también la gestión de Trump. Entre otras ha dicho esto, y es noticia en este momento,